Bueno, como habréis visto en el vídeo de ayer, pues terminamos toda la parte más bien teórica del tema 5 del tema de la extracción, purificación del ADN y del ARN. Por lo tanto, ahora llegaré más a la parte de analizar la calidad de los mismos. Ya más o menos tenéis que saber que esta parte es un poco más matemática, más que teórica, pero veréis que aplicando las fórmulas correctamente y entendiendo los conceptos va a ser bastante más sencillo que si coges las fórmulas y te pones a hacer ahí cualquier cosa sin saber realmente qué estás haciendo, ¿vale? Pues a ver, el punto uno es un poco introductorio, pero es bastante útil, al contrario que en otros. Este primer punto te dice como tal las tres características que nosotros vamos a evaluar en nuestro ADN, en nuestro ARN recogido. Vamos a evaluar la integridad, es decir, vamos a evaluar si realmente se ha conservado correctamente la cadena de ADN o de ARN, es decir, tal vez, yo que sé, le falta la mitad y no nos sirve para nada, no nos sirve para hacer las pruebas tal y como nosotros queríamos, o nos ha quedado muy poquita cantidad, ¿no? Entonces, esta primera prueba será para eso, para saber si realmente tenemos la cantidad o la calidad del ADN que queríamos. Bueno, mejor dicho, la calidad, porque el siguiente punto sí que se va a encargar más de la cantidad. El siguiente punto será el de la concentración. La concentración, pues básicamente es eso, es la cantidad obtenida de ADN o ARN, no es mucho más complicado. Si el primer punto era saber si el ADN o el ARN estaba en buenas condiciones, aquí se puede ver integridad, el segundo punto, concentración, se fijará más en cuánto tenemos, independientemente de si está en buenas o malas condiciones. Y por último, el tercer punto, el de la pureza, será el encargado de decirnos si hay algo ahí, si hay algo ahí que no sea ADN o ARN, y si hay, qué es y cómo podemos eliminarlo, ¿no? Porque al final, si nosotros tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de proteínas, o incluso no gran cantidad, pero proteínas en general en nuestro líquido con nuestro ADN, evidentemente eso va a afectar posteriormente a las pruebas que nosotros podríamos realizar para saber los resultados de nuestro paciente. Entonces no podemos hacer eso, porque nos van a dar resultados alterados que probablemente o no tengan sentido o directamente estén mal y estamos dando una mala evaluación, ¿no? Por lo tanto, este tal vez, por lo menos desde mi punto de vista, es el más importante. Pero bueno, todos ellos realmente tienen una gran importancia y todos ellos van a ser bastante útiles. O sea, al final, esto se puede ver que es una cadena, uno depende del otro. Entonces, bueno, este primer punto ya está explicado, así que voy a ir directamente a la parte de integridad, que como ya he dicho, pues simplemente se centra en saber si el ADN está en buenas o malas condiciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mediante una técnica que conocemos bien, la electroforesis. Electroforesis. Bien, como ya tenéis que saber más o menos, la electroforesis es una técnica en la que utilizamos una máquina que genera un bipolo, es decir, un polo positivo y un polo negativo. Como el ADN y el ARN están, bueno, por lo menos el ADN y el ARN no estoy seguro, pero están cargados, ambos están cargados parcialmente, y el ADN en concreto está cargado negativamente, es decir, tiene una carga parcial negativa, el ADN. Entonces, si aquí tenemos nuestra cubeta, sí, espero que se vea, no sé si se verá bien. Tenemos nuestra cubeta con un sentido positivo, con un polo positivo y con un polo negativo. Nuestro ADN lo colocaremos cerca del polo negativo para que posteriormente se vaya desplazando hasta el polo positivo. ¿Por qué? Bueno, primero porque evidentemente negativo y negativo se repelen. Esto es física básica. Y porque además positivo y negativo se atraen. Entonces, el ADN, mientras más pesado sea, más va a querer ir, bueno, más va a tardar en ir. Pero bueno, esto es más que nada, esto es como tal los fundamentos de la electroforesis, pero lo que nosotros nos vamos a fijar, lo que nosotros vamos a utilizar de la electroforesis aquí concretamente va a ser cómo se desarrolla realmente esta electroforesis, mejor dicho, cómo interpretar el resultado. Porque bien, nosotros tendremos ya nuestra banda formada del ADN desplazado, pero realmente, ¿cómo interpretamos eso? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué deberíamos ver realmente? Pues a ver, aquí introducimos el concepto de smear. Smear, no sé cómo se dirá en inglés, yo lo digo smear porque no pienso intentar pronunciarlo en inglés. Eh, que básicamente se podría definir
como una pequeña marca, una marca que vendrá por detrás de nuestro ADN en la placa, bueno, en el gel de agarosa de electroforesis. Es decir, si por ejemplo, bueno, a ver, lo podéis ver en los ejemplos, evidentemente, de la foto que haya puesto que están puestas en las diapositivas, pero si lo queréis ver así, pues mira, aquí tenemos nuestra marca de hasta dónde ha llegado nuestro ADN y podríamos ver el smear como una pequeña niebla que vendría por detrás y esto nos hablaría de la integridad del ADN. Mientras más smear tenga esta prueba, peor va a estar el ADN. Entonces, nosotros lo que queremos llegar a hacer es una banda. A ver, lo ideal sería que solamente se formase una banda, porque eso significa que el ADN está perfecto, impoluto. Por lo menos Paulo nos ha dicho que eso es casi imposible que pase. Entonces, vamos a querer tener la menor cantidad de smear posible. ¿Bien? Vale. Pero como ya os he dicho, aquí vamos a tener que diferenciar entre el ADN genómico de toda la vida, y el ARN. ¿Por qué? Porque en la electroforesis van a dar resultados distintos. O sea, vamos a tener que interpretarlos de la misma manera para saber si realmente está con una buena integridad o no, pero lo que vamos a ver aquí va a ser distinto. Aquí lo que aspiramos a ver nos dice que son dos o tres bandas. Por ejemplo, una, dos y tres por aquí. Estas tres bandas son lo que aspiramos a ver nosotros. Tres bandas de ARN en general, dos o tres, no sabemos específicamente, pero más o menos eso. Mientras más bandas veamos, significa que peor se ha conservado el ARN. Como podéis ver, eh, como podéis ver, pues a ver, como ya podéis ver ahí, pues nos pone un ejemplo donde hay dos bandas claramente marcadas con un ligero smear, que está bien, que es correcto, porque al final nuestro ARN no es un ARN único. Como hayamos dicho en los vídeos anteriores, el ARN que había era un ARN de toda la célula, entonces no va a pesar todo el ARN lo mismo, porque no va a ser una única cadena o un único conjunto de ARN, va a ser distintos. Entonces es lógico que haya un pequeño smear entre cada banda de ARN, porque además, si párate a pensarlo, si hay distintas bandas, ¿por qué será? Pues porque hay distintos pesos, hay una distinta carga. Hay un ARN que va a avanzar más que otro porque pesa menos y se ve más rápido, ¿no? Tiene sentido. Entonces, también tiene sentido que haya un pequeño smear. Lo que nosotros no queremos es que sea todo un smear. No queremos que todo esto sea un smear. Y tampoco queremos que haya muchas bandas, como ya he dicho aquí. Porque eso significaría que se ha degradado de una mala manera. Entonces, lo que nosotros aspiramos a hacer, dos bandas, dos o unas cuantas bandas, dice dos o tres, más o menos, con un ligero smear, ¿vale? Eso es lo que nosotros aspiramos a hacer. Más o menos con eso ya podríamos estar preparados para interpretar los resultados. No tiene mucho misterio realmente. Entonces yo creo que podríamos ir pasando directamente al siguiente punto, al punto de la concentración, que aquí vamos a utilizar unas fórmulas que ya veréis que son bastante sencillas cuando entiendes realmente lo que hacen o qué significan, porque es cierto que este PDF normalmente te habla muchísimo de muchas cosas, tipo muchas fórmulas y muchas maneras de interpretar los resultados, pero nunca te explica realmente o de dónde vienen o cómo lo saben o siquiera alguna lógica detrás de eso. Eso a mí personalmente me molesta bastante en general de las ciencias de la salud, que se tiene que ahondar mucho, se tiene que profundizar mucho en el tema para poder sacar las explicaciones lógicas. A mí no me gusta eso. Yo creo que se tiene que dar una explicación lógica y ya después como intentar amueblar las cosas a tu cabeza. Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, aquí lo que vamos a estar midiendo es la absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? Pues básicamente lo podemos definir como la cantidad de luz, una luz, no la luz visible, no la luz que nosotros utilizamos, una luz cualquiera, bueno, cualquiera no, una luz en concreto, en este caso una luz con 260 nanómetros, sí, una luz con 260 nanómetros. ¿Por qué? Porque es la luz que más pueden absorber el ADN y el ARN. Entonces nos quedamos con esta cantidad de aquí, 260 nanómetros.
recordamos, ¿por qué 260 nanómetros? Porque el ADN y el ARN captan esta luz de la mejor manera. Entonces esto nos va a hablar de cuánto ADN o cuánto ARN vamos a tener. Bien. Luego también vamos a tener que utilizar otra absorbancia. ¿Cuál? La del medio. Porque, ojo, hay que recordar que la luz no interactuará solamente con nuestro ADN, nuestro ARN, va a interactuar también con el medio que tengamos. A ver, no va a ser un medio de cultivo, ojo, no os confundáis. Cuando digo medio, me refiero al líquido del que esté rodeado. Normalmente, este que va a ser, como ya he dicho antes, tampón de hidratación. Correcto, bien. Si no sabéis lo que es el tampón de hidratación es porque no habéis visto los primeros 2 vídeos, entonces diría que los vierais porque ahí explico bastante bien lo que es, para qué sirve y por qué no lo encontramos aquí de repente, ¿no? Porque si llegas a este vídeo para decir, ay, voy a ver los cálculos, voy y tal, ¿no? Me parece que no vas a entender realmente, por ejemplo, ¿por qué tenemos tampón de hidratación? ¿De dónde aparece? Porque no sabemos. Si solo ves este vídeo no tienes necesariamente que saber de dónde aparece el tampón de hidratación. Entonces me parece que eso es un poco... te deja un poco incompleto y para mí se hace más difícil de aprender de esta manera, ¿no? Pero bueno, pasemos con cuál va a ser la longitud de onda, porque esto es una longitud de onda. Recordad un poco la clase aquella de técnicas, sé que es una clase complicada, pero recordad aquella clase de técnicas donde hablaba un poquito de las radiaciones, de las longitudes de ondas. Pues a ver, la longitud de onda de la luz visible, pues no sé exactamente cuál es, pero tiene una en concreto pues que nuestros ojos nos permiten captarla, ¿no? Mientras que estas en concreto van a ser más reactivas con el ADN y con el RN, y esta en concreto, 320 nanómetros, va a ser la que mejor interactúe con el tampón de hidratación, como ya he dicho. Tampón de hidratación. Muy bien. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué tenemos que medir también la absorbancia del tampón de hidratación? Pues a ver, porque vamos a pensarlo así. Si nosotros, digamos que nosotros tenemos dos imanes, y los dos imanes están en una caja. Entonces, digamos que un imán solo está puesto para atraer cosas circulares. Y el otro imán está puesto para absorber, perdón, para atraer todo tipo de cosas, ya sea, bueno, todo tipo de metales, ya sea cuadrado, circular, bla. Entonces, figurémonos que el tampón de hidratación es bueno, la absorbancia del tampón de hidratación es este imán que solo atrae cosas circulares. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros queremos contar cuántas cosas circulares ha atraído el, el, el imán del ADN y el ARN, recordemos, vuelvo y repito, que con imán me estoy refiriendo a la absorbancia de cada uno. Si nosotros queremos saber cuánto ha absorbido cada uno o cuántas cosas circulares ha atraído cada imán, pues vamos a tener que hacerlo por separado. Pero si ya nuestro ADN y nuestro ARN están en la misma caja, bueno, nuestro ADN y nuestro ARN están en la misma caja que el tampón de hidratación, nuestros imanes metafóricos están en la misma caja e interactúan a la vez, pues no vamos a poder saberlo, ¿no? Porque no va a ser plan sacarlo y medir y luego restarlo, no. Pues lo lógico es hacerlo una sola vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a restar las dos absorbancias. Vamos a restar, como ya he dicho, los círculos de metal obtenidos del imán del tampón de hidratación y los círculos obtenidos del imán del ADN y el ARN. ¿Bien? Espero que con esto haya quedado más o menos claro. Es verdad que es difícil poner un ejemplo fácil de imaginar porque es realmente un tema un poco abstracto. Pero bueno, espero que haya quedado más o menos visual para la cabeza. Si no, bueno, ahora realmente cuando veáis las ecuaciones, las fórmulas, vais a entender más o menos bien qué estoy haciendo y a qué me refiero con que tenemos que hacer una diferencia y tal. Pero bueno, como ya he dicho, si nosotros cogiésemos la absorbancia y solamente contásemos, tipo, y dijésemos, es que no nos damos cuenta, digamos, y no contamos la absorbancia que tiene el tampón de hidratación, porque también tiene absorbancia, también absorbe luz.
nosotros tendremos un resultado alterado, claramente, porque al final no es lo mismo lo que captan dos imanes a lo que capta uno, ¿no? Tiene sentido. Vale, a ver, pues también vamos a contar con algo que se llama factor de conversión. ¿Qué es esto? Este factor de conversión, pues realmente me he buscado un poquito, muy por encima, ¿eh? ¿Qué es y de dónde sale? Pues bueno, espera, voy a leérmelo otra vez y ahora lo digo un momento.